La arquitectura del deseo humano no se construye sobre la posesión absoluta, sino sobre el espacio sutil que queda entre dos presencias. Para comprender por qué ciertas personas se graban de manera indeleble en la psique de los demás, es imperativo analizar primero la naturaleza del anhelo y el concepto psicológico de los bucles abiertos. En el ámbito de la psicología cognitiva, el efecto Zeigarnik postula que el cerebro humano tiene una tendencia natural a recordar con mayor intensidad las tareas interrumpidas o los procesos que no han llegado a su fin que aquellos que ya han sido concluidos. Este principio es la piedra angular de la fascinación persistente. Cuando una interacción deja preguntas sin respuesta, cuando el carácter de una persona no se revela por completo en el primer encuentro, el cerebro del observador queda atrapado en un esfuerzo constante por cerrar esa brecha de información. El deseo, por tanto, no florece en la satisfacción total, sino en la tensión de lo no resuelto. Un individuo inolvidable es aquel que sabe habitar este espacio de incertidumbre, no por una manipulación consciente, sino por una comprensión profunda de que la psique se alimenta de la curiosidad. El anhelo es, en esencia, un movimiento hacia algo que se percibe como valioso, pero que no está plenamente disponible. Al mantener ciertos aspectos de la propia identidad en reserva, se crea un bucle abierto que obliga al otro a regresar mentalmente una y otra vez hacia nuestra imagen, intentando descifrar el código de nuestra esencia. Esta capacidad de generar intriga mental debe estar respaldada por una presencia física que trascienda la mera estética superficial. La atracción duradera no reside en la simetría de los rasgos, sino en lo que podríamos denominar vitalidad somática o circulación energética. Desde una perspectiva técnica, la presencia es el resultado de un sistema nervioso regulado y una conexión profunda con los procesos fisiológicos internos. Cuando una persona habita su cuerpo con plenitud, se produce un fenómeno de resonancia límbica. El sistema circulatorio no solo transporta nutrientes, sino que refleja un estado de apertura y fluidez que los demás perciben a un nivel subconsciente. La vitalidad se manifiesta en la mirada, en la temperatura de la piel y en la calidad del movimiento. Alguien que está desconectado de su cuerpo proyecta una señal de estática o rigidez que el cerebro ajeno interpreta como falta de autenticidad o desinterés. Por el contrario, la presencia física magnética es la manifestación externa de una homeostasis interna saludable. Se trata de estar presente en el aquí y el ahora, permitiendo que la energía fluya sin los bloqueos que impone la ansiedad social o la autocrítica constante. Esta vitalidad actúa como un faro biológico. Comunica que el individuo es un organismo vibrante, capaz de experimentar y compartir sensaciones intensas, lo que constituye un componente fundamental del atractivo instintivo. Sin embargo, poseer esta vitalidad no significa que deba ser entregada sin filtros. Uno de los errores más comunes en la dinámica interpersonal es la tendencia a proporcionar todo el capital emocional y la información biográfica de manera inmediata. En términos de economía psicológica, la sobreoferta de uno mismo deprecia el valor percibido. Proporcionar todo a la vez es un mecanismo de defensa nacido de la inseguridad, un intento de asegurar la conexión mediante la saturación. No obstante, este enfoque suele ser contraproducente porque anula el proceso de descubrimiento. El misterio no es un juego de sombras, sino el respeto por el ritmo natural de la revelación. Cuando una persona se expone por completo en las etapas iniciales,
elimina el incentivo para que el otro invierta energía cognitiva en conocerla. El cerebro humano está diseñado para valorar lo que requiere un esfuerzo de adquisición. Si la narrativa personal se entrega como un libro abierto desde la primera página, el lector pierde el interés antes de llegar al nudo de la historia. La clave para ser inolvidable radica en la administración estratégica de la propia vulnerabilidad, permitiendo que la intimidad se construya estrato por estrato, asegurando que cada revelación sea una recompensa ganada y no un dato gratuito. Este proceso de revelación gradual se vincula directamente con lo que el neurocientífico Jack Panksepp denominó el sistema de búsqueda. Este circuito dopaminérgico es el motor de la curiosidad y la exploración en los mamíferos. La verdadera atracción no se activa cuando obtenemos la recompensa, sino durante la fase de anticipación. El sistema de búsqueda se enciende ante la señal de que hay algo valioso en el horizonte, pero cuya obtención no es segura. La incertidumbre moderada actúa como un potente catalizador de dopamina, manteniendo el foco de atención del otro rígidamente fijado en nosotros. Si eliminamos la incertidumbre, apagamos el sistema de búsqueda y, por ende, el interés decae hacia la complacencia o el aburrimiento. Ser inolvidable implica mantener vivo este sistema de búsqueda, convirtiéndose en un territorio que promete descubrimientos constantes. No se trata de crear una confusión malintencionada, sino de poseer una profundidad tal que siempre haya algo nuevo que percibir. El poder de la incertidumbre reside en que obliga al otro a proyectar sus propios deseos y fantasías sobre nosotros, convirtiéndonos en una figura central en su teatro mental mientras intentan predecir nuestra próxima acción o pensamiento. Para que esta dinámica no se convierta en una persecución vacía, debe estar anclada en el reconocimiento específico. Existe una diferencia abismal entre el halago genérico y el acto de hacer que alguien se sienta verdaderamente visto. La mayoría de las personas navegan por el mundo sintiéndose parcialmente invisibles o categorizadas en etiquetas superficiales. Cuando nos tomamos el tiempo de observar los matices únicos de la personalidad de otro, sus miedos silenciados o sus ambiciones más abstractas, y se los devolvemos a través de una observación precisa, creamos un vínculo de lealtad psicológica casi inquebrantable. Este nivel de reconocimiento actúa como un espejo de alta definición que le muestra al otro una versión de sí mismo que quizás no se atrevía a reconocer. Sentirse comprendido a un nivel fundamental es una de las experiencias humanas más gratificantes y escasas. Al convertirnos en el individuo que posee la perspicacia necesaria para validar la esencia real del otro, nos transformamos en un recurso psicológico indispensable. El deseo deja de ser solo físico para convertirse en una búsqueda de validación existencial que solo nosotros podemos proporcionar. Este intercambio de profundidad requiere lo que los psicólogos denominan un contenedor sólido. El deseo físico, para no disiparse en el aire, debe estar contenido dentro de una estructura de seguridad y límites claros. El contenedor es el espacio psíquico que creamos para la intimidad. Es la capacidad de sostener la intensidad emocional sin desmoronarse ni fusionarse caóticamente con el otro. Una persona que carece de límites firmes no puede generar deseo duradero, porque el deseo necesita de la alteridad, de la clara distinción entre el yo y el tú. Si la frontera entre ambos se vuelve borrosa demasiado pronto por la necesidad de complacer o por la dependencia emocional, la tensión erótica se extingue.
El contenedor psicológico se construye a través de la integridad personal y la capacidad de decir no cuando es necesario. Es esta solidez la que permite que el otro se sienta seguro para explorar sus propios deseos y vulnerabilidades a nuestro lado. Al mostrar que somos capaces de contener tanto nuestra propia intensidad como la ajena, nos convertimos en un refugio y, al mismo tiempo, en un desafío, una combinación magnética que perdura mucho después de que el contacto físico haya cesado. La gestión del estado emocional tras los momentos de máxima intimidad es, quizás, el factor más determinante para la impronta a largo plazo. En el periodo post-intimacy ocurre una reorganización neuroquímica significativa donde la oxitocina y la vasopresina juegan roles cruciales en el apego. Sin embargo, muchas personas experimentan una caída brusca en su autopercepción o una urgencia por reafirmar la conexión, lo que se traduce en comportamientos de búsqueda de validación o necesidad emocional. Mantener el propio centro después de la vulnerabilidad es un signo de madurez psicológica y una fuente de atracción inmensa. La estabilidad emocional en estos momentos críticos comunica que, aunque valoramos la conexión, nuestra identidad y bienestar no dependen exclusivamente de ella. Al no claudicar ante la ansiedad del compromiso inmediato o la inseguridad, mantenemos nuestra posición como un individuo soberano. Esta autonomía post-intuitiva refuerza el respeto del otro y preserva el aura de misterio y valor que se ha construido. Es la diferencia entre alguien que se pierde en el otro y alguien que comparte su mundo sin renunciar a su eje fundamental. La comunicación y el contacto físico deben ser tratados con una intencionalidad técnica. Cada palabra y cada gesto deben estar imbuidos de presencia. El estilo de comunicación que fomenta el deseo no es el que busca llenar silencios incómodos con ruido informativo, sino el que utiliza el lenguaje para evocar sensaciones y marcos mentales. La elección de las palabras, el tono de voz y el ritmo del discurso afectan directamente al sistema nervioso del interlocutor. Del mismo modo, el contacto físico no debe ser accidental ni puramente funcional. El toque intencional, aquel que es consciente de su propia presión, duración y ubicación, tiene la capacidad de anclar emociones positivas en el cuerpo del otro. La piel es el órgano sensorial más extenso y su estimulación adecuada puede disparar cascadas de neurotransmisores asociados con el bienestar y la vinculación. Un toque que comunica atención plena, sin exigir una respuesta sexual inmediata, genera una tensión más profunda y una sensación de ser valorado por la propia existencia, no solo por la función erótica. Esta sutileza en la interacción física y verbal crea una firma sensorial única en la mente del otro, difícil de replicar por cualquier otra persona. Todo lo anterior se sustenta en el principio de la escasez natural, que no debe confundirse con la manipulación de la disponibilidad. La escasez auténtica surge de tener una vida rica en propósitos, intereses y responsabilidades que compiten genuinamente por nuestro tiempo. Cuando el centro de gravedad de un individuo está puesto en su propio desarrollo, en su carrera, en sus pasiones o en su círculo social, la atención que otorga a una pareja potencial se percibe automáticamente como un regalo de alto valor. El autoservicio y el enfoque en uno mismo no son actos de egoísmo, sino de preservación de la propia atracción. Una persona cuyo mundo gira enteramente alrededor de otro pierde rápidamente su relieve y se convierte en una extensión predecible del deseo ajeno. Al mantener nuestras propias fronteras y prioridades, obligamos al otro a adaptarse a nuestro ritmo,
lo cual refuerza inconscientemente nuestra posición de alto valor en la jerarquía social y romántica. La disponibilidad constante es la muerte de la anticipación. La presencia intermitente pero de alta calidad es el combustible que mantiene viva la llama de la fascinación. En última instancia, la base de todo magnetismo real y duradero es la autenticidad radical. No se trata de una autenticidad descuidada o impulsiva, sino de la integración consciente de todas las partes de uno mismo, incluyendo las sombras y las vulnerabilidades. La incongruencia es detectada por el cerebro humano de forma casi instantánea a través de microexpresiones y señales no verbales. Si intentamos proyectar una imagen de misterio o seguridad que no poseemos internamente, el resultado será una sensación de falsedad que repele en lugar de atraer. La verdadera autenticidad es magnética porque es escasa. En un mundo de máscaras sociales y representaciones digitales, encontrarse con alguien que es genuinamente dueño de su verdad, que no busca desesperadamente la aprobación y que se permite ser complejo y contradictorio, resulta profundamente refrescante y fascinante. Esta coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se expresa crea una fuerza gravitacional que atrae a los demás hacia nuestra órbita. Al ser auténticos, dejamos de competir con los estándares externos de atracción y empezamos a operar en una categoría única, donde no podemos ser reemplazados porque nadie más puede ofrecer nuestra versión particular de la realidad. Ser inolvidable es, por lo tanto, el resultado de una danza equilibrada entre la revelación y la reserva, entre el calor de la presencia y el frío de la autonomía. Es un proceso de convertirse en un sistema complejo que el otro nunca termina de mapear por completo. Al cultivar una vida interior rica, mantener la integridad de los propios límites y habitar el cuerpo con vitalidad consciente, dejamos de ser un objeto de consumo momentáneo para convertirnos en una experiencia psicológica transformadora. El deseo no es algo que se pide, es algo que se evoca a través de la excelencia del ser. Cuando comprendemos que nuestra mayor herramienta de atracción no es lo que hacemos por el otro, sino quiénes somos en nuestra propia soledad y cómo permitimos que esa esencia se filtre en la interacción, alcanzamos la verdadera maestría en el arte de la impronta emocional. La huella que dejamos en los demás no depende de la intensidad de la llama inicial, sino de la calidad del combustible que sostiene el fuego mucho después de que la novedad haya pasado. La autenticidad integrada, el dominio de los bucles abiertos y la solidez del contenedor psicológico son los pilares de una presencia que no solo captura el interés, sino que redefine el estándar de lo que el otro considerará deseable por el resto de su vida. Este camino hacia el magnetismo duradero requiere una vigilancia constante de los propios impulsos reactivos. La tendencia humana de buscar seguridad mediante la fusión debe ser contrarrestada con la disciplina de la individuación. Cada vez que elegimos nuestra propia integridad por encima de la gratificación inmediata de la validación ajena, fortalecemos nuestro núcleo de atracción. El deseo es un fenómeno de polaridad. Si no hay distancia, no hay movimiento. Si no hay resistencia, no hay valor. Al cultivar este estado de ser, donde somos plenamente capaces de dar y recibir intimidad sin perder nuestra esencia soberana, nos volvemos figuras que otros no pueden simplemente olvidar porque representamos una posibilidad de conexión que es tan rara como necesaria. En la profundidad de la psique humana, todos buscamos a alguien que sea un espejo de nuestra propia complejidad,
y un recordatorio de que la vida puede ser vivida con una intensidad y una verdad que trascienda lo cotidiano. Convertirse en esa persona es el acto final de la autoconstrucción y el secreto definitivo para habitar permanentemente en el pensamiento y el deseo de aquellos que tienen la fortuna de cruzar nuestro camino. La trascendencia de nuestra imagen en la mente ajena es solo el subproducto de haber alcanzado la trascendencia dentro de nosotros mismos, habiendo aprendido que el mayor misterio no es lo que ocultamos, sino la profundidad inagotable de lo que somos capaces de ser cuando habitamos nuestro centro con absoluta convicción.